Una buena charla. Este es un sermón que fue pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres. Habla de todas sus maravillas. Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Esta oración se encuentra en conexión con exhortaciones a ofrecer acción de gracias y dar a conocer sus obras entre el pueblo. Así dice: cantad a él y cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. La antigua religión típica de los judíos y la perversa superstición de los paganos hacían que algunos lugares fueran sagrados y otros inmundos. Algunas acciones santas y otras acciones, por bien que se realizaran, comunes y que no debían relacionarse en grado alguno con la santidad. Pero la religión de Jesucristo ha barrido de una vez por todas con los lugares santos. Donde quiera que el hombre sea santo, todo lugar está santificado. Jesucristo ha consagrado el mundo con su presencia, y donde quiera que el hombre decida adorar, allí hay una casa para Dios. La religión de Jesucristo también ha barrido con esas distinciones que hacen los hombres en cuanto a que las acciones sean necesariamente religiosas o irreligiosas. Algunos sostienen que cantar un salmo es adorar a Dios, una cosa sagrada, pero alimentar a los gorriones es, según ellos, un asunto secular. Acudir a un lugar apartado para la adoración y allí doblar la rodilla en oración es adoración al Altísimo. Pero, según ellos, realizar actos de misericordia y justicia no es un tributo de homenaje a Dios. Ahora bien, la esencia misma de la religión cristiana es precisamente esta, que no es algo confinado a horas, tiempos y lugares, sino que es una cuestión de espíritu. No radica en atuendos externos o en meras palabras, sino que impregna todo el espíritu del hombre y hace que convierta toda su vida en adoración. Entonces cada acción que realiza en su espíritu y bajo su influencia es santidad al Señor. Dios es adorado por siervos que cumplen con los deberes de su posición, por jueces que decretan justicia, por comerciantes que negocian con equidad, por hijos que obedecen a sus padres, y por padres que crían a sus hijos en el temor del Señor. No hay una línea que trazar en ninguna parte, de modo que puedan decir: fuera de eso sales del santuario de la religión y entras en los atrios exteriores frecuentados por la multitud. Aquí ha estado el gran error que han cometido algunos cristianos con respecto a la política. Han supuesto que un hombre no podía ser cristiano y político a la vez. Por lo tanto, se ha cometido mucha injusticia. El hecho es que cuando un hombre siente, no hay nada que pertenezca al hombre sino lo que puede ser consagrado a Dios, y cuando dice: yo, siendo siervo de Dios, puedo tomar todo lo que pertenece al hombre y dedicarlo como santidad al Señor. Alcanza el orden más alto de la hombría e ilustra el estilo más elevado del cristianismo. No podemos exhibir plenamente el espíritu de Jesucristo hasta que hayamos aprendido que debemos llevar a cabo en todo lugar y en cada esfera el espíritu de su religión. Hago estas observaciones porque mientras primero se nos manda cantar alabanzas a Dios, luego se nos dice que hablemos de sus maravillas. Hay una alabanza para la congregación, hay una charla para el calor del hogar y ambas deben ser santas. La alabanza debe ser de corazón, sincera, unánime, llena de animación. La charla debe ser igualmente sincera, igualmente ferviente, igualmente sagrada. No deben decir: he terminado de alabar a Dios, cuando el himno se acaba y comienza a abrir sus bocas sobre temas comunes, sino que en su conversación ordinaria, en los campos, junto al camino, en las calles y en sus habitaciones, aún deben continuar alabando a Dios y hablando todas sus maravillas. Se establecerá una conexión entre una palabra tan común como hablar y palabras tan grandiosas y altisonantes como las maravillas de Dios. Nos sorprende encontrar el pequeño monosílabo en tal lugar. Predicad de todas sus maravillas parecería estar bien, mostrarlas parecería teología sana, pero hablen ustedes en su conversación ordinaria, común y cotidiana, hagan de las maravillas de Dios su conversación,
su charla familiar. Debemos hablar. Parece que nacimos para hablar. Seríamos verdaderamente desdichados si se nos prohibiera hablar con nuestros semejantes. Vaya, el mundo parece estar animado por una charla continua, por no decir incesante, desde el primer rubor de la mañana pasando por todo el ajetreado día y adentrándose en las sombras de la somnolienta noche. Cómo están ocupadas nuestras lenguas, corren más rápido que nuestros pies y cargan menos, aunque mucho daño a veces proviene de su balbuceo. Son más afiladas que navajas algunas de ellas y cortan más profundo que espadas y encienden fuego suficiente para incendiar el mundo. Ahora bien, esta charla a la que las mujeres son proverbialmente propensas y en la que los hombres se entregan tan libremente como la inclinación los impulsa, para ser escuchada en cada calle, en cada casa y en cada taller, esta es la que debe ser consagrada a Dios. Las corrientes de conversación deben ser desviadas en todas partes de las cunetas y canales en los que recogen contaminación para ser filtradas, limpiadas y purificadas hasta que se vuelvan frescas, claras y resplandecientes. Entonces él habla de los humanos, hombre con hombre, santo con santo, redimida de los elementos miserables de la calumnia común, la envidia, la necedad y la vanidad. Será elevada como en las alas de águilas hasta que sea como la comunión de los ángeles, realizando la predicación del salmista para la alabanza del Señor. La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder ahora primero. El tema aquí sugerido para nuestra charla común, sus maravillas, invita a la atención. Hermanos y hermanas, deberíamos hablar más sobre las maravillas de Dios tal como las encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Las leen? Por desgracia, en cuantos casos la Biblia es el libro menos leído en la casa. Me inclino a pensar que, aunque puede haber más Biblias en Inglaterra que cualquier otro libro, hay menos lectura bíblica que cualquier otra casa en la literatura. El volumen sagrado parece ser apenas conocido por muchos, excepto por los capítulos leídos en los servicios públicos y las citas del ministro, mientras que hay de nosotros. Nuestra conversación tiene muy poco de los registros de los actos poderosos del Señor, pero se sabía que los antiguos santos hablaban entre sí sobre las partes históricas de las Escrituras. Se detenían en ellas a menudo y nunca parecían más felices que cuando se detenían en ellas. En esa historia del Mar Rojo, cuando el Señor hirió a Rahab y rompió la cabeza del dragón. Cómo se reunían y hablaban de los libros de la guerra del Señor, de lo que él hizo junto al arroyo de Arnón y de cómo guió a sus siervos a través del Jordán y los llevó a la tierra prometida. Echó fuera a los cananeos y mató a sus reyes. Hablaban de estas cosas no meramente como eventos históricos, sino como viendo al Señor en todas ellas. Y hablaban de ellas y leían de ellas de tal manera que veían en ellas temas dignos de su estudio. No sé cómo es, pero no llegamos a la historia de nuestro propio país y nada parecido a la forma en que uno podría desear, porque en realidad las maravillas de Dios que Él ha hecho aquí en esta tierra son tales que deberíamos hablar de ellas en nuestros hogares. Deberíamos mirar los eventos de la historia y las crónicas de cada día bajo esta luz. Y si al examinar las amplias páginas de la historia, ricas con los despojos del tiempo, viéramos la mano de Dios moldeando sus contingencias y dándoles formas de destino, y la huella de sus pasos en todas sus estupendas revoluciones, no nos faltarían temas de conversación, sino que nuestras memorias estarían provistas, nuestro interés excitado, nuestras mentes elevadas con pasiones nobles y nuestra conversación social ennoblecida por las inagotables recursos de la sabiduría mientras hablamos de todas las maravillas del Señor. Pero hermanos y hermanas, nuestra propia historia nos permitirá relatar una multitud tan grande de tiernas misericordias de quien pueden convertirse en incentivos para la gratitud y la alabanza. ¿Cuánto podríamos contar de lo que el Señor ha hecho por nosotros personalmente? Aquí hay un tema que nunca se agotará. Hablen unos con otros, especialmente aquellos que pueden entenderlos porque han sentido lo mismo. De la longanimidad de Dios cuando ustedes estaban en su estado impío, de las maravillas de ese amor que los rastreó con sus muchas advertencias mientras aún eran extraños a ustedes mismos y a Dios.
Hablen de ese poder todopoderoso que cuando llegó la hora predestinada, se apoderó de ustedes y los hizo ceder. Hablen de lo que el Señor hizo por ustedes cuando estaban en el calabozo profundo de su propio aborrecimiento, de cómo se encontró con ustedes cuando fueron llevados a las puertas de la muerte, cómo Jesús apareció por ustedes y los vistió con su justicia y su espíritu revivió y su corazón se alegró. ¿Olvidará alguna vez el esclavo la música de sus cadenas cuando cayeron de sus muñecas? ¿Y dejarán alguna vez de hablar de aquel día feliz, el más feliz de todos los días, cuando todas las cadenas de su transgresión se rompieron para siempre al toque de amor de su Redentor? Oh no. Hablen todavía de las maravillas de Dios en relación con su conversión y desde ese momento, por muy tranquila que haya sido su vida, estoy seguro de que ha habido mucho en ella que ha ilustrado tiernamente la providencia del Señor, la guía del Señor, la liberación del Señor, el Señor sosteniéndolos y manteniéndolos. Han estado quizás en la pobreza y justo cuando el barril de harina estaba vacío, entonces fueron provistos. Hablen de sus maravillas. Han estado en gran tentación y cuando se tambaleaban bajo ella, o cuando fueron calumniados y ningún hombre se consideraba lo suficientemente malo para ustedes, su dulce amor se les ha aparecido y les ha ayudado a regocijarse en esto. También, por el nombre de Cristo, hablen de esto. Han pasado quizá cristianos por el fuego y por el agua. La suya ha sido una vida muy accidentada. Han peleado con leones o han estado en el valle de la sombra de muerte, pero en todo ello la ayuda de Dios ha sido muy maravillosa. Ha habido milagros apilados sobre milagros a lo largo de su camino. Quizás sean como la mujer galesa que dijo que los ebeneceres que ella había levantado en los lugares donde Dios la había ayudado eran tan espesos que hacían un muro desde el mismo lugar donde comenzó con Cristo hasta el que había alcanzado entonces. Es así con ustedes. Entonces hablen de todas sus maravillas. Estoy seguro de que encontrarán tal charla muy interesante, muy impresionante y muy instructiva, porque las cosas que hemos visto y experimentado nosotros mismos generalmente visten una novedad y abundan en interés más allá de cualquier narrativa que obtengamos de los libros, o de cualquier historia no autenticada que recojamos de segunda mano. Díganles cómo Dios los ha guiado, los ha alimentado y los ha traído hasta este día y no los quiso dejar. Ahí tienen un tema y nunca sabrán cuán inmenso es. Segundo, la excelencia de este tema es tanto negativa como positiva. Si habláramos más de las maravillas de Dios, tendríamos este bien negativo. Hablaríamos menos acerca de nuestras propias obras. Un hombre nunca se rebaja más que cuando intenta enaltecerse. Hay algunos cuya propensión es usar palabras vanas y arrogantes sobre sus propios pactos y parece que nunca están más complacidos que cuando se jactan y dicen: yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Hablad de todas sus maravillas. En cuanto a sus acciones insignificantes, si las juzgan y estiman apropiadamente, encontrarán más que lamentar que de qué jactarse. Denle al Señor la gloria que es debida a su nombre y su discreción no estará en peligro. Si habláramos más de las maravillas de Dios, seríamos libres de hablar de las obras de otras personas. Es fácil criticar a aquellos a quienes no podemos igualar y poner reparos a aquellos a quienes no podemos emular. El que no pudiera esculpir una estatua o dar un solo golpe de cincel correctamente es rápido para señalar dónde se podría haber mejorado la destreza del mejor escultor. Es una ocupación pobre y lamentable esa de buscarle 5 pies al gato a los demás, y sin embargo, algunas personas parecen tan complacidas cuando pueden percibir una falta que la saborean bajo su lengua como un bocado dulce. ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué deberían encontrar defectos en los siervos de Dios de esta manera? No son sus siervos, sino sus siervos. Él los llamará a cuentas. Él no les pide a ustedes que sean tan entrometidos, hablen de sus maravillas y no hablarán con tanta falta de bondad de sus siervos. Si habláramos más de las maravillas de Dios, nos alejaría de las frivolidades ordinarias de la conversación. En los tiempos antiguos los que temían al Señor hablaban con frecuencia unos con otros, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temían al Señor y para los que pensaban en su nombre.
Supongan por un momento que nuestra conversación ordinaria fuera notada por alguien que escucha a escondidas, como en el caso mencionado por Malaquías. No sé de qué se trató su conversación a la hora del té esta tarde, pero suponiendo que alguien hubiera estado escuchando y oyendo, y que supieran a ciencia cierta que se iba a poner en un libro y a imprimir, ¿se sentirían muy tranquilos? Supongan que pudiéramos poner en un libro la charla de toda nuestra gente durante el día y pudiéramos leerlo en voz alta. Me temo que encontraríamos que nuestra charla no siempre es del tipo que edifica y no siempre está sazonada con sal. De hecho, algunas personas cristianas nunca tienen una charla evangélica completamente buena a menos que esté presente alguien en cuya estima es probable que los eleve, o hasta que entren en una compañía en la que se supone que lo disfrutarán. Entonces se sienten obligados a acomodarse a la ocasión. El hábito de una charla piadosa completamente buena no es común entre los profesantes. Ojalá lo fuera. Ojalá que no solo a veces nuestra charla fuera lo que Dios quisiera que fuera, sino que fuera siempre así, que nuestra conversación común fuera como sal que ministra la gracia divina a los oyentes. Así como hay una excelencia negativa en este tema de conversación, también hay una excelencia positiva. Suponiendo que habláramos más de las maravillas de Dios cuando el hábito fuera adquirido, requeriría hábitos más estrictos de observación y de discriminación al observar la providencia de Dios. La memoria, la casa del tesoro de la mente, debe tener sus bienes surtidos y sus registros indexados para que las cosas de las que escuchamos y leemos no solo se retengan bien, sino que se puedan consultar fácilmente, como dice Cowper. Pero la conversión, elijamos el tema que queramos, y principalmente cuando la religión marca el camino, debería fluir como las aguas después de que los aguaceros de verano, no como si se levantara por meros poderes mecánicos. Ay, las misericordias de Dios fluyen junto a nosotros como un río. Olvidamos contar sus multitudinarias olas. Recibimos las misericordias frescas todos los días y las tomamos muy poco en cuenta. Con demasiada frecuencia son olvidadas en la ingratitud y sin mención mueren. El espíritu de observar a Dios en todas las cosas prevalecía entre nuestros antepasados puritanos. Veían a Dios en cada gota de lluvia y en cada rayo de sol. Eran conocidos por hablar sobre los cambios más comunes de la atmósfera como provenientes de la mano de Dios. Hablan de incidentes que podríamos considerar triviales como conectados con los decretos de aquel que ordena todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. O que nosotros también, en medio del laberinto diverso de la vida, pudiéramos así aprender a rastrear el curso de la sabiduría ilimitada y del amor ilimitado. Tal conversación, hermanos y hermanas, sería muy ennoblecedora. ¿Por qué nos asemejaría a los antiguos santos y a los espíritus ante el trono de Dios? ¿Cuál es su conversación allí? ¿Cómo hablan de las maravillas de Dios, las obras de Dios en la creación, las obras de Dios en la providencia, las obras de Dios en la gracia? Están demasiado cautivados con el resplandor de la presencia divina para permitir que su conversación pura degenere en cualquier tema más mezquino. Sí, y viendo cómo lo hacemos en la presencia de Dios, profesando tener al Espíritu Santo morando en nosotros y haber sido elevados del mundo hacia la comunión con Jesucristo. Debería ser nuestra santa ambición dejar que nuestra conversación sea de cosas que se asemejan a nuestra posición, cosas que sean dignas de nuestro alto llamado y profesión, cosas que tengan que ver con nuestra elección y nos ayuden hacia nuestra porción eterna. No seríamos tan rastreros como lo somos si habláramos más de las cosas maravillosas de Dios. Y amados, al mantener este noble compañerismo de corazón y lengua, ¿cómo brillaría nuestra gratitud y qué impulso se le daría a toda nuestra vida? No sé cómo lo encuentran ustedes, pero para mí no es un asunto fácil mantener la vida espiritual en la plenitud de su vigor. Pasar semana tras semana, mes tras mes y año tras año avanzando penosamente en el peregrinaje es un trabajo arduo. Necesita un grado no pequeño de fuerza, determinación y habilidad. Si fuera un salto tremendo, pronto podríamos realizarlo. Si fuera solo un arranque en la carrera, pronto podríamos ganar el premio, pero seguir,
y aún mantener nuestro celo, aún estar despiertos, aún ser fervientes. Aquí es donde uno siente la necesidad de que las misericordias de Dios sean medios de gracia para nosotros, para refrescar nuestra gratitud y poner combustible fresco en el altar. Oh hermanos y hermanas, aún no hemos vivido, no parecemos reconocer lo que realmente significa la vida cristiana. Cuando di como ejemplo nuestra conversación de hace un momento como algo pobre, mezquino y estéril, solo recogí una hoja enmohecida en todo el campo, porque me temo que toda nuestra vida es muy parecida. Señor, avívanos. ¿Qué medios es probable que use Él a menos que emplee la vara del castigo como la renovación de nuestra memoria, de su gran misericordia, para que seamos constreñidos a dedicarnos más plenamente a Él? Pero el tiempo vuela. Permítame proceder por lo tanto. En tercer lugar, a urgir a esta charla de manera ordinaria y común acerca de las maravillas de Dios. Ya he dicho que prevendría mucho mal y nos haría mucho bien. ¿No puedo añadir con seguridad que sería el medio para hacer mucho bien a otros? Si habláramos a menudo de las maravillas de Dios, podríamos impresionar al pecador, podríamos iluminar al ignorante, podríamos consolar al abatido, ustedes dicen. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Yo respondo, ¿cómo es que no lo han hecho antes? Si comenzáramos temprano en nuestra carrera cristiana a hacer de Jesucristo nuestro compañero en la familia, y donde quiera que fuéramos, y a llevarlo siempre con nosotros, nunca lo dejaríamos. Se convertiría en el negocio de nuestra vida. He notado que muchas personas cristianas se demoran en este asunto por años. Cultivan hábitos de retiro y reticencia más sobre este tema que sobre cualquier otro. Quizás pasan mucho tiempo después de que han creído, que se acercan para obedecer el segundo y gran mandamiento del bautismo, y la misma timidez ocurre con respecto a hablar sobre Cristo en todas las compañías. Si lo aman, al menos en el juicio de la caridad, confiamos en que lo hacen. Lo reconocemos, pero al no haber comenzado desde el principio a reconocerlo abiertamente, no pueden romper el hielo ahora. Si en ese entonces hubieran tenido el valor de decir, he dado a Cristo mi lengua y tengo la intención de usarla para Él, soy su siervo y tengo la intención de servirle donde quiera que vaya, aún habría continuado la profesión y la práctica, hermanos y hermanas. ¿Es la timidez los que los refrena? Tengan cuidado de que sea timidez y no cobardía. Díganse a sí mismos cada uno de ustedes, soy un soldado de la cruz, un seguidor del Cordero, y temeré reconocer su causa o me sonrojaré al pronunciar su nombre. ¿Qué? En presencia del noble ejército de mártires que no temieron morir, ¿tienen miedo de hablar? ¿Qué? Si ellos se pararon en la pira ardiente por Cristo, ¿no pueden ustedes soportar si así debe ser una burla o sarcasmo? Deben ser malvadamente mudos cuando podrían hacer tanto por Cristo en el círculo donde su providencia los ha puesto. Oh, avergüéncese de haberse avergonzado. Pídanle al Maestro que cualquier temor que tengan puedan ser librados del temor al hombre que trae una trampa. Hablad de todas sus maravillas. Pero algunos objetarán, no tengo dones ni habilidades. No, mi hermano, mi hermana, no se necesita ninguna habilidad para hablar, o de lo contrario no habría tanta charla en el mundo como la hay. Charla en el tono ordinario, el parloteo común que rompe el silencio del mundo. Es lo que todo el mundo está haciendo. No se requiere una lengua dotada. No se invocan poderes de elocuencia, ni las leyes de la retórica ni las reglas de la gramática se pronuncian indispensables en la simple charla que mi texto inculca. Habla de todas sus maravillas. Les pido perdón cuando dicen que no pueden hacer esto. No pueden porque no quieren. Si quisieran, podrían hablar bien de su nombre, porque no hay necesidad de habilidad en nadie para decir algo de Jesús de una manera ordinaria. Los presiono a ello. ¿Son ustedes niñeras? Hablen de su nombre a los pequeños, parlanchines a quienes se les ha confiado. ¿O son barrenderos? Amigos, hay algunos de los que ustedes pueden llegar y a los que yo no podría. Apostaría a decir que el barrendero tiene un amigo que se asustaría si yo le hablara. Pero soy muy pobre, responden. Trabajo en medio de un grupo tan soez y blasfemo.
Ah, amigos, pero no pueden hablar, sé que pueden. Hay momentos en los que pueden hablar incluso esos blasfemos. Es de poco uso hablar con un borracho, es como echar perlas a los cerdos. Pero él no siempre está borracho. Hay un momento de sobriedad y es entonces cuando ustedes deben poner manos a la obra. No deben hablar de Cristo de manera que detengan la fábrica o que interpongan su religión en el camino de los negocios. Eso sería indiscreto, pero hay tiempos de ocio, hay horas para cenar, hay momentos en los que les hablan a ustedes y ese es su momento de hablarles a ellos. Así como los profanos se toman la libertad de forzar su irreligión sobre ustedes, tomen ustedes la libertad de forzar su religión sobre ellos. Usen su ingenio, encuentren los momentos adecuados y luego sáquenlos el mejor provecho. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes de reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. Solo tengo un objetivo esta noche. Si puedo tener éxito en ello, estaré muy agradecido. Que la gente cristiana hable más del amor de Dios en la mesa del desayuno, en la mesa del té, en la mesa de la cena para que el compañerismo doméstico y las hospitalidades sociales puedan ser santificados. Y esto sin privarlos de su convivencia afable, sino más bien infundiéndoles un entretenimiento superior. Que nosotros, que somos amos, hablemos de las cosas de Dios para que nuestros sirvientes escuchen de ellas y que los sirvientes hablen tanto de Cristo que sus compañeros escuchen de Él. El gran arma de la religión cristiana ha sido la predicación pública de la palabra, ni tampoco la menospreciaría, pero nunca evangelizará a las naciones a menos que esté acompañada de una reiteración constante de la verdad predicada de Dios hasta que fluya por innumerables pequeños conductos en cada círculo de la sociedad. Wycliffe fue solo un hombre, pero enseñó a otros a leer. Se dio una página del Evangelio de Mateo y la epístola de los romanos a cada uno. Salieron y lo leyeron en las calles y así se difundió la verdad de Dios hasta que se dijo que no se podían encontrar a dos hombres en el camino sin que uno de ellos fuera un Lollardo. En la época de Lutero no fue meramente la predicación de Lutero. Fueron los cantos de los himnos y los salmos en la rueca del hilar. Fue la ocupación del colpotor solitario. Fue la charla general con todo el mundo en la fragua del herrero. En el corral, en la bolsa, se despertó la curiosidad, se provocó la indagación, se inoculó la conversación popular, la fiebre de esa enfermedad saludable. El arrepentimiento hacia Dios se extendió y se comunicó de uno a otro. ¿Han escuchado las noticias? ¿Han escuchado que Lutero ha proclamado que los hombres son justificados por fe y no por las obras? Fue esto lo que sucedió a Roma. Es esto lo que sacudirá una vez más el despertar de la vida cristiana a lo largo de todo el cuerpo de la Iglesia de Dios y el alistamiento de la vida entera de la Iglesia cristiana en la causa de Cristo. Es una empresa que debe ser consumada por la agencia individual de cada uno y la acción general de todos los que buscan la gloria de Dios y el bienestar del hombre. Hablan ustedes, por lo tanto, de todas sus maravillas. Oh, que no haya ninguno aquí que nunca haya pensado en Dios y mucho menos hablado de sus maravillas. Maravillosa en verdad es la paciencia de Dios que los ha mantenido con vida. Maravillosa su longanimidad que después de haberlo ignorado todos estos años no los ha cortado. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero ustedes no han conocido a Dios. No se quedarían con un perro que no los siguiera. Pronto se desharían de un buey que no les sirviera de nada. Oh, ¿por qué los ha mantenido Dios? Es una maravilla. Aquí hay otra maravilla. Él nos pide que les roguemos, los atraigamos, los animemos con una promesa salvadora. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Presten atención a este evangelio, que el Espíritu Santo los haga ceder ante Él. Confíen en Cristo, obedézcanle al declarar su fe en Él y serán salvos. Que el Señor lo conceda por causa de Jesús. Amén. Una buena charla. Este es un sermón que fue pronunciado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Hablad
de todas sus maravillas. Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9.